esta noche vamos a continuar estudiando ese el gran sermón del monte. Yo lo llamo el gran, porque verdaderamente es la palabra pura, la doctrina pura de Jesucristo, la que Él predicó cuando vino a la tierra, en la cual a medida que hemos avanzado hemos venido encontrando un sinnúmero de riqueza espiritual, pero solo la hemos hallado cuando la hemos venido y la hemos estudiado, la hemos profundizado. Y en esta noche yo lo invito, sin más preámbulo, que vayamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 26. Si tiene la palabra ahí, yo le aconsejo, le sugiero que la lea, que la tome. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 26. Voy a leer en la versión La Reina Valera del año 60. Voy a leer para ustedes esta palabra que se dirige en el nombre del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Dice: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Esta es la consecución de este estudio que hemos venido dando. Y parece al conocimiento que este versículo pareciera que no tuviera como gran significado. Pero en esta noche nos vamos a dar la tarea a que podamos encontrar cuál es el significado o cuál es la concordancia, cuál es la conexión que tiene con los versículos anteriores cuando está hablando de una verdadera entrega a Dios a través de la reconciliación. Cuando Cristo dice aquí: de cierto te digo que no saldrás de allí, aquí hay varios aspectos que hay que analizar. De cierto te digo, o sea, nos quiere decir, lo voy a traducir a nuestra lengua, es: créanme que es cierto. O sea, aquí no hay mentira, todo es verdad. Dice: de cierto te digo que no saldrás de allí. Este es un versículo, hace algún tiempo yo lo había encontrado estudiando otro tema que tiene que ver con el tema del purgatorio, del cual está incluido dentro del credo católico, y que a muchos de nosotros nos lo ilustraron, nos lo hicieron creer. Y de allí, de hecho, estudiaba esta palabra. Son dos versículos, pero en esta noche solamente vamos a hablar de esto, porque quiero referirme de qué manera o de qué forma mal interpretada han tomado este versículo para enseñarle al mundo el error. Vamos a desglosar aquí. Cuando alguien dice: de cierto te digo que no saldrás de allí, está hablando de un lugar, está hablando de un, ¿cómo te dijera yo? O sea, como de un espacio. Pero las explicaciones que dan dentro del dogma católico se refiere que ese es el infierno, que ese es el lugar de donde la persona, son términos que encontré allí, que dice que una persona que murió en gracia pero con imperfección. O sea, eso es mentira, o sea, eso es falso de toda falsedad. La Biblia no dice que usted pueda morir en gracia pero con imperfección y que después, no. O sea, eso es una narrativa creada por hombres. Verdaderamente esto surge desde el error, esto no surge desde la interpretación bíblica. Y antes de que nos metamos allí en ese contexto, quiero colocarles un contexto espiritual adicional a esto para que podamos entender de una manera más adecuada de que cuando aquí Cristo nos permite en este fragmento, en esta parte de la palabra, nos está hablando de la reconciliación, está hablando del conflicto, está hablando de la deuda. Y esto conecta para darnos a entender de que estas son las consecuencias de haber ignorado la reconciliación. De que está hablando de un lugar a donde se va a llegar, a un estado donde se va a estar. Valga esa redundancia. Entonces, si ignoramos la reconciliación, vamos a tener consecuencias inevitables. Vamos a tener situaciones de las cuales nos vamos a lamentar. Y de hecho, algunos se lamentan. Ya lo explicaré. Alguien dirá, y en algún momento yo lo leí, que cuando se hablaba allí de que esa persona estaba allí, no podía salir de allí, o sea, literalmente era que tenía una deuda
como económica o espiritual. Pero también conecta cuando dice que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Entonces las interpretaciones que le dan algunos falsos eruditos de la palabra es diciendo que usted en algún momento va a salir del infierno. No, eso no es así. Porque también si hablamos de una deuda económica, alguien dirá, bueno, yo llevo dinero y lo pago. No, eso tampoco es así. Tiene dos contextos. El contexto de la existencia humana, del camino de la vida, y el otro tiene el contexto de la eternidad, o sea, de la condenación o de la salvación. En este contexto, también decimos que es una forma de decir o es una manera de ir perfilando el tema de que las consecuencias espirituales de todo lo que nosotros hagamos, de todo lo que nosotros cometamos, pronunciemos con nuestra boca, tiene una consecuencia hasta el final y se debe pagar. Vamos abriendo el contexto para que sigamos como entendiendo. Esto es bien profundo, lo que les quiero traer hoy, pero el ejercicio que vamos a hacer a lo último es bien práctico y yo sé que usted lo va a entender, sino que quiero que como que ustedes vean de que todo lo que explicamos sale de la palabra. Aquella deuda son todas aquellas cosas con las cuales nosotros nos hemos contaminado. La deuda habla es precisamente de que estamos en enemistad con Dios o con nuestro prójimo. La paz debe ser con Dios y con el prójimo. Ese es el contexto. Cuando la Biblia aquí nos dice que hasta que pague el último centavo, habla de una medida, habla de una corrección. Entonces, parece que nadie en este mundo puede irse o puede pasar por inocente ante Dios, ante su justicia. Hay muchas personas que tienen un libre extravío y comienzan a cometer pecado y dicen que va, el mundo de los vivos, si usted no es ladrón, usted no consigue dinero, si usted no se pone a torcerse, usted no va a conseguir un buen futuro, si usted no hace esto, si usted no dice mentiras, usted entonces ¿cómo va a conseguir eso? O sea, el enemigo es tramposo. Pero este versículo nos va a demostrar, a medida que lo entendamos, que nada de lo que nosotros nos pactemos, cometamos pecado, cometamos o infringamos la ley de Dios, nada de eso nos va a dejar ser libre hasta que no venga la reconciliación con los hombres y con Dios. Esto es bien importante. Entonces, las consecuencias, cuando dice que hasta el último centavo, hasta el último cuadrante, significa la moneda, la unidad de medida de esa unidad de moneda de aquel tiempo era la más pequeña. O sea, ¿qué significa? Que lo más mínimo que nosotros tengamos es en la misma dimensión, lo tenemos que pagar. Alguien va a decir, no, yo creo que a mí lo que me van a cobrar fue que yo una vez maté o yo me robé eso. Ya. Y el orgullo, la murmuración, quizás usted se confabuló con otras personas para hacer daño o usted mismo causó daño. Esas son esas monedas de las cuales cree todo el mundo que Dios no le va a cobrar eso o que eso no genera una deuda con Dios. Mire la dimensión de este versículo. Mientras que en el credo católico están hablando de un purgatorio, que eso es totalmente diferente, que si tenemos el tiempo lo voy a explicar un momento para que ustedes entiendan dónde está el error. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo, miren, tenga cuidado con lo que usted hace. Tenga cuidado con lo que usted dice, porque cada cosa tiene un valor espiritual. No, es que yo digo por de vez en cuando una mentirita y eso es necesario, eso es bueno para la salud, para yo manejar las emociones. Mentiras de Satanás. Cada aspecto que usted diga tiene un valor espiritual. Yo eso lo entendí y a mí me corrigió la palabra, eso hace algún tiempo. Y de hecho me he prometido de no decir cosas, incluso de manera jocosa, porque en el mundo espiritual usted le puede dar un valor y eso puede tomar una ventaja frente a usted. La Biblia dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta el día del juicio, no dice el día del matrimonio, ni el día que a usted
vaya a morir, que lo vayan a enterrar. No, dice el día del juicio. Porque va a haber un juicio. Y ese cuadrante, ese pequeño centavo, esa medida tan insignificante de la cual está hablando allí, que hasta que pague el último cuadrante o el último centavo, dependiendo la traducción bíblica, significa la unidad de medida más pequeña. O sea, lo más pequeño debe ser cancelado delante de Dios. ¿Y cómo lo cancelamos? Delante con Cristo. Facilito. Nosotros tenemos la solución. Cristo vino entregando la solución. Es que el trabajo más difícil lo hizo Cristo. Nosotros no fuimos a la cruz. Otro aspecto bien importante que encontramos acá es la responsabilidad total. Nosotros tenemos que ser responsables totalmente. Yo no puedo decir, no, yo me responsabilizo por el muerto que tengo. Yo me puedo responsabilizarme porque quizás causé el daño de un matrimonio. Que quizás porque dañé algún elemento, creé una mentira y... No, la responsabilidad es total. El cuadrante o centavo significa eso, que cada detalle tiene que ser pagado. Ni usted puede pagar parcialmente una deuda con Dios. Y esto tiene una connotación en el mundo espiritual y ahora lo vamos a ver. Y usted como cristiano se va a identificar y quizás usted no ha encontrado esta palabra profunda que está aquí. Porque lo he visto y soy testimonio de lo que esta noche les estoy predicando. Lo tuve que vivir y no lo entendía. Pero fue la palabra la que me abrió los ojos y me pudo mostrar de que evidentemente yo estaba equivocado. Entonces, cuando miramos este versículo, cuando los empezamos, o sea, los anteriores dos, cuando Cristo comienza hablando allí de que fue dicho a los hombres no matarás y que todo aquel que matare será, ¿cierto? Desde allí comienza ese gran discurso de Cristo hablándole al hombre en su estado de ira, en su estado energúmeno, en su estado de enemistad con él y con los hombres. ¿Qué significa? ¿Qué conectividad trae toda esta línea de este versículo? De que Dios llama es a la reconciliación. Él no quiere que nadie llegue allá, pero nos está alertando. Y nos está diciendo, miren, si usted no se reconcilia hasta el último cuadrante, te lo voy a cobrar. Y así funciona con Dios. No hay pecados grandes ni pequeños. Eso los clasificó fue el mundo, los clasificó fue Satanás para llevarles al engaño, al pecador. En medio de su oscuridad, de su ignorancia de la palabra, cree. Dice, oiga, venga, pero ¿quién no dice una mentira? Si es que es como el tema, hace algunos años yo estuve leyendo sobre el chisme. Yo me puse a estudiar sobre el chisme porque no sé por qué llegué allí y dije, ve, yo me voy a poner a estudiar sobre el chisme. Yo quiero saber verdaderamente el chisme, lo habla la Biblia, de qué se trata. Pero de esa consulta que yo hice, voy a traer algo que me dejó una gran enseñanza a mí. Que el chisme, hablando de América Latina, de los que hablamos español, se considera una área o un componente importante dentro de la cultura de nosotros los que somos hispanohablantes. O sea, es cultural. Ser chismosos para nosotros los que vivimos en América Latina, eso es cultural. O sea, hemos normalizado el pecado. Y eso es lo que quiere Satanás, que normalicemos el pecado, que normalicemos que clasifiquemos los pecados. Ve, es que ser chismoso, eso es cultural. Ve, es que usted no echa chisme, como eso como es de bueno, o sea, no venga que nosotros aquí echamos chisme. Eso también, eso es un centavito, un cuadrante que a veces nos deja presos, nos deja en la cárcel. O sea, eso también merece reconciliación con el Señor. Si nosotros hemos venido a Cristo, nosotros tenemos que haber abandonado el chisme. No porque yo se lo diga, es porque la palabra lo demanda. Es el Espíritu Santo el que hoy nos está hablando, nos quiere entregar esta palabra. Y todo esto, de todos los pecados, normalizados o no normalizados, se resuelven es a través de ¿qué? La reconciliación. Es que la verdadera intención de Cristo en estos versículos que hemos venido leyendo es que usted y yo nos reconciliemos con Él, con el prójimo
antes que vayamos delante del juicio, antes delante de Dios, antes delante del juez. Anoche lo explicábamos. Y cuando está hablando del cuadrante es que nos está queriendo decir, venga, no se engañe. De todo lo que usted haga, de todo lo que usted diga, tendrá que dar cuenta delante de Dios. Esto es para que usted analicemos, interioricemos, nos concienticemos que cada palabra que nosotros estemos manifestando, tenemos que tener conciencia de lo que estamos diciendo. Tenemos que temer de Dios, de la palabra, y más cuando en esta noche el Señor nos está permitiendo comprender. El cuadrante no significa que usted fue y pagó y usted pudo salir de la cárcel, no. Bueno, abro el paréntesis para hablar del purgatorio, antes de que avancemos más en el tema y más adelante no haya la oportunidad. El credo católico no lo consulté, pero sí vi una explicación de un sacerdote católico, donde él explicaba el tema de esto del purgatorio. Ellos toman como referencia este versículo, Mateo 5, versículo 26, donde ellos dicen que la palabra, cuando manifiesta que dice que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, significa que todas las personas que hayan muerto en gracia, pero en imperfección, que eso no aparece en la Biblia, se lo aclaro para que no vaya a considerar usted que yo estoy replicando lo que dice el credo católico o lo que he encontrado en las explicaciones del purgatorio. Lo que ellos toman de allí, y cuando dice hasta que pagues el último cuadrante, significa que es que en algún momento la persona llega allá al infierno y tiene la oportunidad de pagar lo que hizo en la tierra. Eso es mentira. Totalmente mentira. Nosotros después, la Biblia dice en su palabra, en Hebreos 9:27. Escucha atentamente lo que yo le voy a leer en esta noche. Y de la manera que está establecido, o sea, eso es una orden, eso es un precepto divino, o sea, ante eso, ese es un designio que nadie lo puede controvertir, no lo pueden cambiar. De manera que está establecido para los hombres, o sea, para el género humano, que mueran una sola vez. O sea, en algún momento tenemos que morirnos. Somos conscientes de eso. Y después de esto, el juicio. Allí no hay lugar a purgatorio, allí no hay lugar a pagar el cuadrante. Miren cómo es concordante la palabra cuando Cristo nos habla de la reconciliación. Por eso Él dice, venga, reconcíliese antes que te lleven ante el juez. Reconcíliate antes de que usted sea llamado a juicio. O sea, cuando nos sorprenda la muerte. Es que la muerte nos puede sorprender. La Biblia dice que por su voluntad Él nos fue dada la vida. Y también a través de su voluntad, Él nos quita el espíritu de vida. Eso lo explica la palabra. Allí encontramos algo también muy importante. Es que la Biblia dice en Apocalipsis 20:15. Y este es un versículo que yo quiero que usted se lo lleve hoy en la mente, en el corazón. Lo leo para usted. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Palabras más, palabras menos. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios y con el prójimo, nuestro nombre, el nombre que nosotros tenemos delante de Él, está escrito en el libro de la vida. Eso se hace estando en el camino de lo que la noche les hablaba. Es estando en el camino, no es estando en la eternidad, no es esperando que nos llegue el juicio, no es esperando que nos lleven al juicio. ¿Quién nos lleva al juicio? ¿Quién va a ser nuestro acusador en el juicio si morimos en pecado? Pues Satanás. Él va a decir, bueno, pase allí Pedro. Voy a hacer un caso hipotético. Pase Pedro. Ah, Pedro, no, Pedro era ladrón, Pedro es mío. Y el diablo tiene todo el derecho de reclamar a Pedro, porque Pedro era ladrón. Todo pecador es reclamado por Satanás. Es del dominio de Satanás. Por eso el Señor siempre nos llama a la reconciliación, a que limpiemos nuestra vida, nuestro pecado. No podemos considerar que Dios es ingenuo, que Dios es ignorante, que Dios no conoce nuestra situación. Él la conoce, mejor que usted y que yo. Esta condición
de hacernos entender de que allí el purgatorio no tiene ninguna validez teológica, no tiene ningún tipo de fundamento teológico creyendo que usted y yo podemos morir en pecado, vamos al Hades, como dice la Biblia, o al lugar de los muertos, y allí una comunidad, vamos a decir, familiar, una comunidad cristiana o personas que profesan el credo católico, hacen un novenario, que más de uno de nosotros nos identificamos con eso porque conocíamos ese tema, y le clamamos al Señor para que saque de pena a esa persona. Eso es totalmente antibíblico. Eso no existe. Y este versículo es el que usan para eso, para engañar. No, es que si nosotros pedimos por el alma de Pedro que ya falleció, para que el Señor lo saque de la pena, porque murió en gracia, pero murió en imperfección. Eso es una mentira. Eso no lo podemos creer. Eso es una doctrina que viene del mismo infierno para hacernos creer que podemos llevar una vida en pecado, que morimos así. Bueno, y a lo último no hay ningún problema. Aquí nos vamos a reunir todos durante 9 noches, vamos a clamar y usted va a salir de allá tranquilito. Eso es una mentira. No podemos caer en ese error, mis hermanos, porque verdaderamente no es eso lo que el Señor nos está diciendo acá. El objetivo de esta predicación y de lo que Cristo nos enseña inicialmente allí en ese discurso, en su palabra, cuando está entregando su doctrina, y lo que en esta noche Él vuelve y nos lo recuerda, es que Él quiere que usted y yo nos reconciliemos. Hasta el último cuadrante, o sea, hasta lo más mínimo. Por eso le digo, tenga cuidado con lo que hace, tenga cuidado con lo que usted dice. Porque de cada cosa que usted haya hecho y que usted haya manifestado con su boca, usted tiene que reconciliarse con el Señor. No, que es que eso es un pecadillo, es que eso es pues de vez en cuando. Usted es consciente hasta dónde usted se purifica, hasta dónde usted más busca estar bien delante del Señor. Es que estamos construyendo nuestra vida espiritual para ir al cielo. No para ir a un circo, para ir para allá a cualquier. No, allá está lo eterno. Allá está la vida eterna. Esto es pasajero. Lo pasajero es lo que estamos en el mundo. Aquí quizás sufriremos aflicción, situaciones, reveses, pero allá está lo importante. Vamos a continuar. ¿Qué es la cárcel? Cuando estamos allí mirando este contexto, cuando el versículo dice, no saldrás de allí, significa la cárcel. Entonces ahí es donde confunden a las personas, incluso personas que leen la palabra. Oiga, ¿verdad? Pero sí está diciendo que salió de allí. Pero esto no lo podemos, se me fue la palabra, bueno, hacer un paralelo con el juicio eterno. No. Está hablando es del contexto terrenal. Nadie puede, yo ya le leí los versículos, yo los acabé de leer en este momento, porque precisamente eso es lo que buscamos, de que nuestra predicación, lo que nosotros enseñemos de la palabra, esté directamente en la palabra, que no sea conocimiento humano, no sea un credo, no, es que vamos a sacar el libro tal, escrito por tal, donde dice que tal. De hecho, si ustedes quieren hacer las consultas, ustedes van a encontrar, y verdaderamente no las traje porque me concentré más en hablar de la reconciliación y hablar de algo que con lo que he preparado. Pero si ustedes revisan la creación del purgatorio o de la figura del purgatorio, no es paralela al surgimiento de la palabra. No, la misma Iglesia Católica, bueno, la organización del catolicismo romano, hace como su registro en el tiempo. Siglo tal, aparece la figura del purgatorio. Que esa es una de las por las cuales argumentos teológicos por los cuales matan a Lutero, por los cuales Lutero se mete en tremendo problema, y otras personas que rodearon la vida y ese tema de lo que llamamos nosotros el luteranismo, ¿no? Cuando Lutero comienza a hacer objeción a lo que veía y lo que estaba escrito en la palabra. Ese es uno de los motivos de las, creo que 93 o 97 postulados que él hizo allí en aquel, frente a aquellos papas y a aquellos tipos de autoridades de esa organización. Eso le causó la muerte, le causó el exilio y un montón de cosas que ellos allá crearon, que eso tampoco es bíblico. Entonces,
Ese tema del purgatorio no lo podemos mirar acá. Retomemos el tema, la cárcel. ¿Qué es la cárcel? Representa quedar atado la persona espiritualmente. No es verdaderamente el lago de fuego. Lo podríamos extrapolar a ese conocimiento o a ese evento del cual habla el Apocalipsis, del lago de fuego, que es la condenación eterna. Pero hablemoslo desde el concepto meramente, hablemoslo desde el concepto meramente terrenal, o sea, usted y yo. Identifíquese usted con esta palabra. La cárcel representa quedar atado espiritualmente. Hoy le voy a dar un concepto nuevo, de pronto para usted, para algunos no. Pero la cárcel, ¿qué representa? La cárcel representa cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros estamos cometiendo pecado, cuando en nuestra vida todavía no hay reconciliación, porque todavía quizás estamos enojados con el prójimo o con Dios. La cárcel significa cuando nuestra vida todavía necesita ponerse en acuerdo con el Señor. Recordemos lo que decía el versículo anterior, que nos pusiéramos de acuerdo, ¿cierto? Que llegáramos a un diálogo. ¿Eso qué significa? La reconciliación con el prójimo y con Dios. ¿Por qué le digo que esa cárcel representa la atadura espiritual? La persona mientras tenga pecado, mientras no confiese su pecado, mientras no hable de su pecado, no se reconcilie con Dios, no se reconcilie con el prójimo, espiritualmente no puede avanzar. Y esa es la condición de muchas personas que han venido al cristianismo, que les da pena contar lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Creen que huyendo de la verdad, creen que de pronto haciéndolo a su manera, eso va a quedar tranquilo y no va a pasar nada. Por eso a veces el enemigo juega con eso, ¿no? Pero usted tiene legalidad, usted está en mi cárcel, usted todavía no ha confesado que usted antes se robaba ya los huevos, que usted era el que se iba y metía la mano allá al bolso que no era suyo y sacaba el dinero. Todas esas cosas hay que confesarlas, hay que subsanarlas. Así como Zaqueo cuando tuvo ese encuentro con Cristo, ¿qué dijo? Yo restablezco. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero ponerme yo de acuerdo. Venga, yo a usted lo robé, yo a usted le hice daño. Es que nosotros estamos hablando es de que al cielo, y la palabra nos dice que al cielo no entrará cosa inmunda. Nosotros tenemos que estar completamente limpios. Y si no estamos limpios, estamos en esa cárcel. Porque nosotros estamos debiendo allí esos cuadrantes, esos centavos. Esas son esas cosas que nosotros no le damos la importancia. Por eso a veces venimos a Cristo y no tenemos avance. No avanzamos. Pero ¿por qué no puedo hacer nada? Mire que yo no entiendo. Mire que no pasan las cosas. Porque en nuestra vida todavía hay cosas que nos hacen estar atados espiritualmente por palabras, incluso que todavía las pronunciamos. Es algo que yo siempre les digo, cuidado, porque usted se está pactando. El enemigo quiere que usted mismo se pacte, que usted diga, vea, yo no fui capaz, llevo tanto tiempo, yo estoy enfermo, mire, verdaderamente ese no sirve para nada, esta tampoco sirve para nada, mi vida ha sido un solo problema. Usted está pactado, usted le está entregando derechos espirituales a Satanás. Ahí está en la cárcel. ¿A dónde puede avanzar? Porque está empatado, usted le está entregando derechos al enemigo para que el enemigo te oprima. Eso tan insignificante genera cárcel, genera atadura. Allí en este concepto se meten cosas como tan difíciles de ver, como tan difíciles a veces de aceptar. Yo considero que esa es la palabra más precisa, porque allí se mete sobre todo la falta de perdón. Eso es inaudito, que nosotros viniendo a Cristo no hayamos perdonado a quien sea. El orgullo se mete mucho ahí. Uno ve cristianos que todavía son orgullosos, que todavía son prepotentes, que no han nacido de nuevo, entonces están en la cárcel todavía. Porque el que practica el pecado, ¿qué dice la Biblia? Yo sé que usted de pronto se lo sabe. Todo aquel que practica es de vuestro padre el diablo. O sea, usted está en la cárcel de él. Eso es algo que nos debe poner a reflexionar. ¿Qué tengo yo? O sea, ¿qué me tengo yo que reconciliar con Dios y con el prójimo para ser libre espiritualmente?
En algún momento de esta prédica, yo les decía que yo viví esto. Cuando yo estaba avanzando fuertemente, me encontré con algo. Y yo le oraba mucho al Espíritu Santo por algo. Y el Espíritu Santo me llevaba y me decía, hay algo en usted que tiene que morir. Pero yo en medio de mi ignorancia, porque verdaderamente fue mi ignorancia, yo decía, pero tan raro, ¿no? Y yo seguía orando y yo le decía, Señor, pues la verdad yo no sé, yo no entiendo. Pero como usted todo lo sabe, no me conozco ni yo. Sea usted el que me guíe. ¿En qué cárcel, en qué atadura estoy yo que yo tenga que ser libre? Y ya eran cosas como el enojo. Eran cosas que me ataban al mundo espiritual. Entonces, esas cositas que usted cree que no tienen ningún tipo de relevancia son ese cuadrante del que la palabra habla acá. Ponte a cuenta, reconcíliate con el hombre y con Dios. Dígale, Señor, aquí le entrego quizás mi resentimiento, ese trauma que yo traigo de mi pasado. Señor, yo necesito desatarme de eso. Señor, esas palabras que yo tengo de maldición, hoy las quito, hoy las arranco, porque eso genera un vínculo con el reino de las tinieblas. Porque quizás nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas con Dios. Pero recordemos lo que les acababa de decir ahora. La deuda se tiene que pagar totalmente. Nosotros no le podemos dejar legalidad al enemigo para que venga a cobrarnos algo. No, en absolutamente nada. O sea, el pago es completo. O sea, significa que mientras no se le entregue a Dios el control total, o sea, el perdón, le vuelvo a repetir, el perdón, que esto era lo que más me inquietaba cuando yo empecé a estudiar este tema. Cuando vi que el tema que seguía en el Sermón del Monte era esto, yo dije, este tema va a ser de gran bendición para mí, porque yo lo encuentro muy a menudo. El perdón, el no perdonar, el no entregar, el no decir, oiga, venga, yo me equivoqué, perdóneme. Suelte. ¿De qué está usted atado en esta noche? ¿No ha podido perdonar? Quizás nadie lo sabe que usted no ha perdonado, pero usted carga eso en el corazón. Quizás usted le dice a todo el mundo, no, yo no tengo nada en contra de nadie para que nadie te señale, pero usted sabe que usted no ha perdonado, que usted lleva eso en el corazón. O sea, yo les hablaba de los tres aspectos, de aquellos ejes principales que había en ese tema del perdón, que era la transformación, la restauración y la dimensión espiritual. Pero hay personas que dicen, sí, yo ya perdoné, pero mentiras, espiritualmente no han sido transformados. Entonces no existe perdón. O sea, ahí no se puso usted de acuerdo pronto con Jesucristo ni con el prójimo. Entonces por eso está en la cárcel. Por eso no puedes avanzar. Por eso no puedes, quizás, que el Señor te use. Quizás usted ha querido hacer algo, pero usted no puede avanzar. Por eso se te hace tan difícil ser cristiano. Se te hace tan difícil dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque eso genera en el mundo espiritual. Eso genera un vínculo fuerte. Le habla a una persona que atravesó, me tocó que enfrentar esas cosas y mi deseo era ser libre y yo decía, pero ¿sabe qué me decía Satanás? Me decía, no, usted ya no puede, usted toda la vida está resignado a vivir como está. Pero el Espíritu Santo me decía, lucha. Y yo, bueno, yo volvía otra vez, iba una otra vez y a la oración y yo no entendía. Bueno, eso eran muchas cosas que me sucedieron. Pero cuando vino la confesión, cuando yo comencé a hacer esos procesos de liberación espiritual, ahí sí que el problema se me puso más cruel, porque lógico, yo le estaba quitando la autoridad a Satanás sobre mi vida. Y cuando Satanás vio que yo ya me le había salido de las manos, que prácticamente yo había confesado todo mi pecado por pequeño, cosas tan mínimas, tan pequeñitas, que usted y yo no va a creer que eso tiene una dimensión espiritual y que eso tiene una ligadura. Me di cuenta de que todo lo que nosotros decimos con esta boca tiene una connotación espiritual y de lo cual nosotros tenemos que dar cuenta en algún momento de nuestro juicio. Es el tiempo de reconciliarnos. Cuidado con lo que haces, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que usted le dice a sus hijos, le dice a su pareja, le dice a sus padres. Si usted ha hecho eso, es el tiempo que usted se reconcilie. Yo no quiero que usted siga en la cárcel. Primero, ¿sabe por qué no quiero que usted esté en la cárcel? Porque usted no puede ser cristiano.
porque se te hace difícil orar, se te hace difícil seguir a Cristo, porque esa ligadura jala. Esa ligadura se convierte en algo que llamamos nosotros opresión espiritual. ¿Por qué surge la opresión espiritual? Porque todavía hay ligaduras. ¿Qué significa ligaduras? O sea, es como un lazo que te amarra espiritualmente, sea los brazos o los pies. Entonces el enemigo dice, no, aquí lo tengo amarrado, entonces yo lo jalo. Ah, ¿quiere ir a servir al Señor? Yo lo jalo. Ah, ¿quiere ir a servir al Señor? Yo lo enfermo. ¿Sí ve cómo funciona la cárcel del enemigo? Pero ¿quién le da la autoridad a Satanás para que te ligue? Usted mismo, con sus palabras, con sus actos. ¿Te ha reconciliado usted? ¿Usted siente que usted está verdaderamente reconciliado con el Señor y que usted no hace parte de esa cárcel? Son las preguntas que yo quiero que usted comience a responderse en esta noche. Todo lo opuesto que el cristiano debe tener en cuenta es el perdón deliberado. Y explico esa frase, perdón deliberado. O sea, el cristiano tiene que perdonar porque sí, porque no, que por X, que por Y, que por Z. Perdone. ¿Qué es que usted no sabe cuánto me perdieron? Perdone. Si usted no tiene fuerza, diga al Espíritu Santo, deme fuerzas para perdonar. Enséñame a perdonar a esa persona que me dio donde más me duele. Si no hay humildad, si no hay reconciliación, el enemigo tiene derecho a tenernos en su cárcel. Esto es de cuidado. Y le habla a un servidor que vivió esto y que el Señor me ha permitido ver. Y que no muy pronto vamos a traer aquí unos testimonios de personas que van a confesar y le van a decir a ustedes que lo que yo les estoy diciendo, eso en el mundo espiritual es real. Todo viene cuando usted confiesa, cuando usted vacía, cuando usted dice, venga, yo quiero salir de acá. El enemigo lleva vergüenza, lleva pecado para que usted no diga, sí, yo soy un pecador. Porque nos da pena, nos da vergüenza. Yo lo digo a manera personal. Cuando le preguntan cosas de las cuales a nosotros nos da pena, pues claro que nos da pena. Porque el pecado trae muerte, trae vergüenza. ¿Qué es lo que no trae el pecado? Trae un sinnúmero de cosas. Las consecuencias del pecado son muchas. Entonces, en esa misma dimensión, esa cárcel es para aquellos que tienen, así sea, un centavo de deuda. Si ve que la santidad no es una opción, es una obligación en la vida del cristiano. Si nosotros estamos jugando a ser cristianos 50-50, estamos perdidos, hacemos parte de esa cárcel. Cuando la vida cristiana se vive de una manera fría, de una manera irreverente, digo yo, porque nosotros no queremos obedecer al Señor como Él lo demanda. No, yo cumplo hasta aquí. De ahí para allá como que es que eso es duro, ¿no? El Señor debe entender que yo soy carne. Yo también lo decía. No sé si usted se identifique con lo que yo estoy manifestando. Cuando nosotros estamos en esa condición, aquí el único engañado somos nosotros. Nadie puede engañar a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Jesús está mostrando a través de este versículo que nosotros tenemos una salida. Mi hermano, a usted de pronto le parecerá cruel lo que yo le estoy diciendo, le parezca cruel o no cruel, yo le estoy predicando la verdad. Yo le estoy advirtiendo de algo que yo viví, que Dios me ha permitido ver, que la más mínima palabra de promesa, alianza, concesión, acuerdo con Satanás, Satanás se pega de eso para no irse, para no dejarte libre, para no dejarte que avance, porque a él no le interesan cristianos libres, a él le interesan cristianos que estén encarcelados. Por la principal razón, que un cristiano cuando está libre, cuando no tiene ningún tipo de atadura, es un cristiano que cuando ora, tiene autoridad espiritual. Y Satanás lo conoce muy bien. Dice, allá viene ese, no, huyamos. Huyamos porque ese comienza a cantar, ese comienza a recitar la palabra, comienza a orar y los demonios tienen que huir. Por eso Satanás no quiere que usted suelte ese remordimiento, ese resentimiento, ese orgullo, esa soberbia, ese mal carácter. Por eso te engaña y te dice, no, tú eres así, tú vienes de la familia de arriba de la loma. Y los de allá son gente guerrera, violenta, entonces tú también puedes ser violento. Esas son mentiras de Satanás. He aquí todas las cosas viejas pasaron. ¿Todas son hechas qué?
nuevas. Todo eso quedó en el mundo. ¿Qué hay de nosotros en este tiempo que pertenezca al mundo? Eso tiene que quedar allá. Tenemos que salirnos de la cárcel. Tenemos que ponernos en acuerdo con el prójimo y con Dios de que no le debamos ni un cuadrante, ni un centavo, ni la más mínima expresión de medida en el mundo espiritual. Con Dios somos en santidad o no hay santidad. Con el Señor es más o menos como que cuasi santidad. No, ese término no existe. Existe el bien o el mal, pero no existe un estado medio. Jesús nos muestra el camino de la reconciliación para evitar ir a la cárcel. El Señor, Jesucristo quiere, no, Él no quiere que nosotros lleguemos al juicio. En un juicio, ¿quién te va a acusar? El que tiene un cargo con usted. Satanás. Si usted comete pecado, si usted le obedece al Señor, dice Satanás, le dice, este es mío, este no te quiso obedecer, este es mío. Sencillo. Mire quién te está atacando, quién te está acusando cuando usted comete pecado. Hay que tomar conciencia de eso. Y cuando dice que hasta el último centavo, eso significa obediencia espiritual. Eso significa santidad. Significa reverencia a la palabra. Significa que usted verdaderamente quiere vivir para el Señor. Que usted no quiere que el Señor no quiere que usted comience a divagar, a sin saber para dónde va. Porque la palabra está escrita, reconcíliate. Dígale al Espíritu Santo, ¿de qué me tengo que reconciliar con mi Señor? ¿De qué me tengo que reconciliar con el prójimo, con mi familia, con mis padres, con mis hijos? Eso es un buen ejercicio. Hay muchas cosas que nosotros no hacemos y todo solo lo hacemos porque no estudiamos profundamente la palabra. Aquí hay un conocimiento profundo de la palabra. ¿Qué deuda espiritual estamos guardando o hemos guardado en el corazón? Que no se ha cancelado con Cristo, porque es que Cristo fue el que pagó. Es que nuestro camino es Cristo. Ahí está donde Cristo, yo soy el camino. Es que ese es el camino de la reconciliación. Él fue el gran pacificador. Él fue el que nos puso en amistad con Dios cuando estábamos perdidos en delitos y pecados. ¿Cuál es ese resentimiento que ha tomado fuerza en su vida? ¿Por qué no has perdonado? ¿Por qué mantiene esas ganas de no perdonar? ¿Quieres vivir en la cárcel? La cárcel es sinónimo ¿de qué? De resentimiento, de culpa, de enojo, de traición. Esa es una cárcel. Y de una manera simulada nos la han normalizado. No, lo que pasa es que hubo un problema, pero bueno, yo no le hablo y ya pasó así. Pero usted no se ha reconciliado. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? Eso no es el evangelio de Cristo. Que no, es que yo vine y hablé y dije un poco de cosas aquí de X persona y que yo, bien, gracias y me voy. No, señor. Porque usted mismo está enunciando murmuración. Cada vez que usted habla con su boca y está maldiciendo, usted lo que está invocando es el reino de las tinieblas. Por eso esto es delicado. Una de las últimas ligaduras que yo tuve cuando vine a Cristo fue por yo haber pronunciado con mi boca y haber prometido algo. Algo tan insignificante que yo no lo veía, pero el Espíritu Santo, que todo lo conoce, me lo trajo a la memoria y me dijo, mira, allá, esto y esto y esto. Y yo, ay, ¿verdad? ¿Cierto? Allá yo me paté. Y vine y hice las oraciones, recibí el consejo espiritual, como Dios me puso en el camino, y todo eso cayó. ¿Sí ve el enemigo cómo engañar al mismo cristiano? Porque el cristiano quizás a veces es el que menos estudia la palabra, y eso es una realidad a la cual hay que decirla. La cárcel, esa cárcel en la cual Satanás nos ha metido, es tanto la ignorancia que a veces nosotros no creemos que esa sea una cárcel. Que ese es un concepto rebuscado en la palabra de quienes quizás de pronto leen la palabra y dicen, no, lo que pasa es que se están yendo a unos extremos. Pues esto, aunque le parezca extremismo, es la realidad. Si hoy se cerrara el tiempo de nuestra existencia en la tierra, ¿tiene usted algún cuadrante, algún centavo que usted
deba pagarlo en la eternidad. Y le recuerdo que allá no se puede, allá ya no hay remedio, allá no hay apelación, allá no hay excusa. Aquí es donde nosotros podemos presentar las excusas. Señor, yo no puedo perdonar, enséñame a perdonar. Ahí se está excusando, diciéndole, Señor, yo soy barro. Pero es que el tiempo de la reconciliación es mientras estamos en el camino, dice a él. Dice, ven y pronto póngate de acuerdo con tu adversario. Pronto. No le dijo mañana, pronto. ¿Qué cuadrante le queda pendiente a usted, mi hermano, en esta noche? ¿Qué centavo tiene usted por pagar como deuda? En tipología espiritual significa de qué te tienes que arrepentir y de qué te tienes que reconciliar en esta noche. Si quizás tu vida ha estado estancada, quizás usted va a orar y no puede, quizás a usted se le hace difícil orar, se le hace difícil ser cristiano, se le hace difícil creer más de lo que la Biblia dice. Es porque usted todavía está encarcelado, está atado espiritualmente. No puedes avanzar porque el enemigo tiene sobre usted un dominio por cosas que en su vida pasada usted no ha entregado. Por eso hay muchos ministerios que se estancan, porque cometen pecado y no salen de esa cárcel espiritual. ¿Con Dios somos o no somos? Porque Satanás sí, él cobra su derecho. Él dice, no, esta persona pecó, esta persona murmuró y nunca se ha arrepentido. Miren, fue y destruyó y no se ha arrepentido. Fue y robó y no se ha arrepentido. Es mío, pero yo le voy a hacer creer que Él es salvo. Él nos ha normalizado, incluso nos ha romantizado esa cárcel para que creamos de que nosotros lo estamos haciendo bien. ¿Qué renuncia necesita usted hacer en esta noche? Que el Espíritu Santo te guíe a que esta noche usted renuncie. Porque esta noche vamos a hacer una renuncia. ¿Qué necesita? ¿A qué tiene que renunciar usted en esta noche? Para que el enemigo no tenga más derecho sobre su vida, sobre su familia, sobre su descendencia. Eso lo digo muy a menudo porque lo he visto. Las cosas que usted está viviendo hoy la hicieron sus abuelos, sus bisabuelos. Yo soy el producto, ese servidor. Soy el producto de algo que venía en mi línea generacional. Y cuando vine a Cristo, por su infinita misericordia, Él me lo mostró y me dijo, mire, el tema suyo viene por esto y esto y esto. Y yo lo pude ver. Y yo creía que eso era generacional, ¿no? Que eso es así, que... No. El enemigo tiene dominio. Éxodo 25. Tercera y cuarta generación habla allí. Aunque muchos predicadores digan que no, eso lo hemos visto. O sea, nos damos cuenta que las interpretaciones donde dicen que las maldiciones generacionales no existen, yo tengo para decirles que yo sí las he visto y el Señor me ha permitido verlas porque es Él Él es el que liberta, yo no. Yo soy una persona que le he creído al Señor y digo, Señor, permíteme ver su gloria. Esa era una de mis oraciones y Él me ha permitido ver esas cosas. Y me ha permitido entender que todo lo que usted haga, lo que usted diga, usted necesita renunciarlas. Necesita desecharlas de su vida y decirle, Señor, yo renuncio, cancelo en el mundo espiritual. Porque mientras tanto usted no lo haga, usted sigue teniendo legalidad del enemigo sobre usted. ¿O qué reconciliación usted ha venido postergando? No, es que yo no sé cuándo, yo voy a esperar que sea el año bisiesto, yo voy a esperar otras 2 semanas. ¿Qué está postergando usted? ¿Qué está esperando si Cristo le dijo pronto? Y cuando uno le dice a alguien pronto es porque eso tiene que hacerse como en el menor tiempo posible que usted tenga. No podemos esperar que nos lleven ante el juez. Ese es el mensaje de Cristo en esta noche y que nos ha venido hablando a través de estos versículos. Reconciliémonos. Un cristiano que no haya reconciliado no es cristiano todavía. Porque su oración tiene un cuello de botella. Su oración está obstruida por el pecado. Porque si no ha podido perdonar, ¿cómo quiere que Dios lo perdone? Eso es bíblico. ¿Estamos nosotros dispuestos a entregar hasta lo más pequeño? Sí, cuando Él dice que el último cuadrante es que hasta lo más pequeño lo tenemos que entregar. Por eso, mi hermano, de aquí en adelante, tenga mucho cuidado con lo que usted dice. Cada palabra que usted salga de su boca cuenta en el mundo espiritual. Cuenta. Se lo digo por experiencia, cuenta. No le entregue cuadrantes, no le entregue centavos al enemigo.
No le entregue autoridad sobre su vida. No le dé la autoridad sobre su vida. Dígale a Satanás que sobre su vida no tiene autoridad. Pero es necesario que usted tenga conciencia que tiene sobre su vida la autoridad es el Espíritu Santo. Pero si usted le da autoridad, y lo voy a decir tácitamente, literalmente, si usted murmura, si usted critica, si usted todavía no se ha podido desencadenar o no se ha podido quitar de ese lazo cultural del chisme, mi hermano, eso es muy difícil. Su vida tiene que ser renovada, ante todo, sobre todo su mente. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que usted esté allí en esa cárcel, porque mientras esté en esa cárcel usted no puede avanzar. Usted puede ir a culto, puede diezmar, puede ayudar al pobre, puede visitar al enfermo, puede ir a la cárcel, puede hacer todo lo que la Biblia diga. Pero si el enemigo tiene autoridad sobre usted, usted se está engañando. Y yo no quiero que usted siga más engañado. Yo quiero que usted haga un acto de reflexión, de concientización de la palabra. Entréguele hasta lo más pequeño, el último centavo. Dígale, Señor, aquí te entrego, Señor, yo no soy capaz de perdonar, este resentimiento me carcome, esto que hay en mi corazón es difícil para mí. Pero si usted le dice al Señor que te ayude, Él te va a ayudar. Se lo digo por experiencia. Yo le decía, Señor, yo necesito ponerme de acuerdo con tal persona. Y yo decía, Señor, yo no soy capaz. Pero tu palabra dice que si tú vas delante, tú cierras y abres puertas. Y yo no sé cómo era que oraba, pero el Señor me permitió. Y el Señor me dio la victoria. Lo que pasa es que nuestra carne está tan carnalizada, llena de pecado y llena de mentiras. Esa es la verdad. Que nosotros mismos nos creemos como que es superior a la palabra, que lo que está en la palabra es incumplible. O sea, que eso nadie lo puede cumplir. No, vengamos a Cristo, creámosle al Señor por encima de cualquier situación. Por ahí rota mucho en la internet y en todas las redes sociales donde dicen que Dios es más grande que tu problema. Eso es una verdad muy grande. Su problema no es nada para el Señor. El Señor lo que le está pidiendo a usted es que le obedezca y que le sea fiel. Él se encarga del problema. Solo concéntrese en Él. Pero tiene que rendirse por la vía de la reconciliación. Si usted no tiene en su corazón su intención de reconciliarse, ¿cómo va a pretender llegar a la reconciliación? Hay cosas que es el Señor el que las hace. Póngase usted en el lugar de alguien que le haya quitado la muerte, a través de la muerte a un integrante de la familia. Que usted le hubiera causado la muerte, o no sé, cosas que usted dice, eso no tiene perdón de Dios. Pero si usted le pide al Espíritu Santo, le dice, Señor, yo necesito ir allá donde esa familia. Yo tengo que ir a hacer ese acto de que usted fue el que me rescató del pecado. Y tengo que ir a decirle, ya pagué cárcel, lo que sea. Yo necesito ir a decirle allá que me perdonen. Así no me acepten el perdón. Así no me acepten la reconciliación. Yo tengo que ir porque yo quiero ir al cielo. Y aprovecho y le predico tu palabra. Si usted le pide eso al Señor, yo sé que Dios se lo da. Porque Él ve la intención del corazón. El deseo de servir, el deseo de verdaderamente de amarlo a Él. No hay otro camino diferente a la obediencia y a la reconciliación. No busquemos atajos, que para esto no hay. Esto no existen métodos abreviados, no. Es el camino de la obediencia y la reconciliación a la palabra. Si, habiendo usted oído esto, usted no tiene una conciencia espiritual, una reflexión profunda, entonces, ¿qué más queda? Que el Señor nos castigue, porque Él quiere que nosotros seamos verdaderamente libres. Pero si nosotros no atendemos, si nosotros no doblegamos esta carne, usted dígale, carnecita, así no te guste, usted tiene que obedecer. Así no te guste, vamos a orar. Así no te guste, vamos a adorar. Así no te guste, vamos a cantar. Así tú quieras dormir, yo quiero orar. Por eso la Biblia dice, Pablo nos lo enseña, que a la verdad el Espíritu quiere. Porque es lógico. En el Espíritu no está el pecado. Donde está el pecado es en la carne. Entonces esta carne no le gusta orar. No espere que a usted la carne le diga, hoy es el día de la oración. No, la carne le dice, vaya a hacer otra cosa, mire televisión, distráigase.
La carne nunca le va a decir a usted. La que le va a decir a usted que ore es su espíritu, es la conexión con el Espíritu Santo. Ese altar encendido. Porque esa carne, cuando el altar ya está encendido, cuando hay un altar de oración en la vida de la persona, orar es una necesidad. La carne ya está bajo el dominio del Espíritu Santo. Entonces la persona ya no peca, no porque esté tratando de demostrar a los demás que no quiere pecar, no, es porque la carne ya murió, la carne ya no tiene influencia sobre la decisión. Claro, porque hay una vida de oración, hay una vida de lectura en la palabra, pero deje usted de orar y deje usted de leer la Biblia y verá que la carne vuelve y coge y se apodera de sus decisiones. Cuidado con eso. Este es un tema bien importante, por eso en esta noche vamos a hacer algo bien, bien importante. Hasta aquí, la explicación del versículo. ¿Cuál es la gran conclusión? Entregue hasta el último cuadrante de deuda que usted le tenga al enemigo. Pídale al Espíritu Santo en sus oraciones: Espíritu Santo, traiga a mi memoria el recuerdo de mi iniquidad, de lo que yo hice en el pasado, así haya sido hace 30 años, 25 años, Señor, yo nunca me he arrepentido. Quizás a mí nunca me dolió de haber causado lo que hice. ¿Cuánto daño nosotros hicimos antes de venir a Cristo? ¿Cuántas cosas nosotros no dijimos con nuestra boca? ¿Cuántas veces nosotros no le deseamos incluso cosas malas a otras personas? Hasta la misma muerte. Eso ha pasado y eso se ve. Entonces, si nosotros tenemos cuadrantes pendientes por entregar, si nosotros tenemos deudas que nosotros tenemos que entregar en esta noche, este es el tiempo. Y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración dirigida en la cual usted